Chicos, ¿cómo os quedáis si os digo que literalmente Arica vuelve a ser peruana? Os quedáis sin palabras, ¿verdad? Vamos a conocerlo todo en este vídeo, ¿vale? Le estoy dando un ojo, pero en este caso quiero dar otra vuelta a este vídeo en concreto, ¿vale? Así que vamos a escucharlo un poco y ver qué es lo que nos cuentan, porque es bastante fuerte lo que está sucediendo con Arica, ¿eh? Y si no, podéis checar los comentarios de los vídeos y veis realmente lo que sucede. Un fuerte abrazo, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Suscríbete para no perderte nada, yo te lo recomiendo. Y ahora sí que sí, vamos. ¿Qué sucede cuando una ciudad tiene más historia que muchos países? Arica es un ejemplo de esto. Sí. Esta pequeña pero estratégica ciudad ha sido el centro de debates, disputas y pasiones entre dos naciones, Chile y Perú. Hoy en día, muchos peruanos siguen deseando que Arica regrese a ser parte de Perú, lo que nos lleva a una historia cargada de tensiones, acuerdos y reclamos. Así que prepárate, porque en los próximos minutos, te contaré todo lo que necesitas saber sobre la historia de Arica, las razones detrás de este deseo de los peruanos y cómo se ha ido desarrollando la relación entre estos dos países a lo largo del tiempo. ¡Vamos allá! Arica no es una ciudad cualquiera. Desde que se estableció, su ubicación estratégica en la costa del Pacífico la ha hecho clave para el comercio, la economía y la defensa de las naciones que la han reclamado. Pero su historia no siempre ha sido pacífica. De hecho, la historia de Arica está marcada por un conflicto que, aún hoy, sigue siendo motivo de discusión entre chilenos y peruanos. Sí. Para entender el porqué de este reclamo peruano, tenemos que retroceder en el tiempo, hasta mediados del siglo XIX. En ese entonces, Arica era parte del territorio peruano, como parte del departamento de Arequipa. Pero, como en muchas partes del mundo, la historia de las fronteras no siempre es clara ni sencilla. No siempre es clara, ¿vale? Y luego por aquí podemos ver también otra cosa, ¿vale? Que es la clave para Chile. Además, es el principal acceso de Chile al resto del mundo a través del Pacífico, lo que la convierte en un punto neurálgico en términos de comercio internacional. Esto hace que En cuanto términos de comercio internacional, ya sabéis que ahí pisa bastante el terreno, lo que viene a ser la región como tal, chicos. la ciudad no sea solo un pedazo de tierra, sino un componente vital en la economía Es que no es para nada un pedazo de tierra y ya. No. Cállate la boca, no es nada. chilena. Ahora bien, aunque el reclamo peruano sigue siendo fuerte, la realidad es que la situación ha cambiado. En la actualidad, Arica es una ciudad que ha crecido bajo la administración chilena, con una identidad propia que, si bien tiene raíces peruanas, se ha fusionado con la cultura y la historia de Chile. Muchos ariqueños se sienten tanto peruanos como chilenos, creando una compleja situación de identidad en la ciudad. No obstante, el reclamo de Perú no solo ha sido una cuestión política. También ha sido una cuestión sentimental para muchos. Los peruanos, en su mayoría, sienten que Arica representa un pedazo de su historia que no fue debidamente reconocido. No es solo una cuestión territorial, sino una cuestión de justicia histórica, donde muchos consideran que lo que se les arrebató, de alguna manera, les pertenece por derecho. Claro que les pertenece por derecho, es literalmente un poco la ideología que tiene la gente que es peruana, ¿no? Y es que podéis leer los comentarios, de verdad hay mucha gente que piensa eso, y a día de hoy, a pesar de todo, siguen pensándolo. Que yo es algo que me sorprende, la verdad, que siga habiendo como esa ideología, pero bueno, comentadme vosotros de qué manera lo veis. ¿Y qué dicen los chilenos al respecto? Bueno, para la mayoría de los chilenos, el asunto está cerrado. El Tratado de Ancón sigue siendo un acuerdo válido, y Arica es considerada una parte legítima de Chile. Es interesante cómo la historia puede dividir tanto a las naciones, pero también es importante entender que este tipo de disputas no se resuelven de la noche a la mañana. En 1879, comenzó la Guerra del Pacífico, un conflicto entre Chile, Perú y Bolivia. ¿Por qué? Sí. Porque Bolivia y Perú se sentían amenazados por el creciente poderío chileno en la región, especialmente por el control de los recursos naturales, en particular el guano y el salitre, dos recursos clave para la economía de la época. La guerra fue larga y brutal, y aunque las tres naciones involucradas se vieron afectadas, el resultado fue favorable para Chile. Después de derrotar a Perú y Bolivia en la guerra, Chile firmó el Tratado de Ancón en 1883, un acuerdo que ponía fin a las hostilidades entre Chile y Perú. A cambio de la paz, Perú cedía a Chile la provincia de Tarapacá, el desierto de Atacama, y lo más relevante para Arica, el control de la ciudad. Arica pasó de ser peruana a chilena, y con ello, comenzó una nueva etapa en la historia de la ciudad. Pero, ¿por qué siguen los peruanos queriendo que Arica regrese a Perú más de 140 años después? ¿Sabéis? Es que podéis leer comentarios que ojalá pudiera ponerlo por aquí, porque hay miles y miles de personas que siguen pensando que vuelve. años después? Para entender esto, hay que mirar más allá de la historia bélica. La Guerra del Pacífico dejó heridas profundas en la relación entre los países involucrados, especialmente entre Chile y Perú.
muchos peruanos consideran que el Tratado de Ancón fue impuesto por la fuerza y que Arica, como puerto clave, debería regresar a Perú, ya que era una parte fundamental de su territorio en ese entonces. Además, Arica tiene un valor simbólico para Perú. No es solo una ciudad, es un pedazo de historia, una herida que sigue abierta en el corazón de muchos peruanos. Hay quienes sienten que la pérdida de Arica fue un golpe para la identidad nacional y que, de alguna manera, ese territorio les pertenece de derecho. De hecho, a lo largo de los años, han surgido diversas iniciativas, incluso acciones diplomáticas, para intentar revertir lo que consideran una injusticia histórica. Por otro lado, Chile ha defendido la validez del Tratado de Ancón, argumentando que el acuerdo fue legítimo y que, después de tantos años, no es razonable revocar lo que se selló en ese entonces. Claro, es que se selló en ese entonces y ya desde ahí, al fin y al cabo, se quedó ahí, digamos, el acuerdo, ¿no? Como tal. Para los chilenos, Arica es parte integral de su territorio, un puerto crucial para el comercio, y el tratar de cambiar eso no solo sería un retroceso para Chile, sino un riesgo para la estabilidad en la región. Y si hablamos de Arica hoy, la ciudad es un próspero puerto y una zona económica clave para Chile. Además, es el principal acceso de Chile al resto del mundo a través del Pacífico, lo que la convierte en un punto neurálgico en términos de comercio internacional. De hecho, la relación entre ambos países ha mejorado en los últimos años, gracias a la diplomacia, el comercio y la cooperación en varias áreas. Pero las tensiones subyacen, y el reclamo peruano sobre Arica sigue siendo un tema delicado. Sigue siendo un tema delicado y siguen queriéndolo, lo que hemos visto por aquí. Pero, como en muchas partes del mundo, la historia de las fronteras no siempre es clara ni sencilla. En 1879, o sea, tenemos que... O sea, es como que lo admiten, ¿no? Comenzó la Guerra del Pacífico, un conflicto entre Chile, Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia y Perú se sentían amenazados por el creciente poderío chileno en la región, especialmente por el control de los recursos naturales, en particular el guano y el salitre, dos recursos clave para la economía de la época. La guerra fue larga y brutal, y aunque las tres naciones involucradas se vieron afectadas, el resultado fue favorable para Chile. Después de derrotar a Perú y Bolivia en la guerra, Chile firmó el Tratado de Ancón en 1883, un acuerdo que ponía fin a las hostilidades entre Chile y Perú. A cambio de la paz, Perú cedía a Chile la provincia de Tarapacá, el desierto de Atacama, y lo más relevante para Arica, el control de la ciudad. Arica pasó de ser peruana a chilena, y con ello, comenzó una nueva etapa en la historia de la ciudad. Pero, ¿por qué siguen los peruanos queriendo que Arica regrese a Perú más de 140 años? Claro, esa es la pregunta principal, ¿no? O sea, ¿por qué después de tanto tiempo siguen queriendo que vuelva? ¿No? Es un poco... Años después. Para entender esto, hay que mirar más allá de la historia bélica. La Guerra del Pacífico dejó heridas profundas en la relación entre los países involucrados, especialmente entre Chile y Perú. Muchos peruanos consideran que el Tratado de Ancón fue impuesto por la fuerza y que Arica, como puerto clave, debería regresar a Perú, ya que era una parte fundamental de su territorio en ese entonces. Claro, que está visto como una parte fundamental, ¿vale? Ahora lo que yo quiero es que tú me comentes qué es lo que te ha parecido este vídeo y de qué manera lo ves. Si realmente crees que debería o no devolver a la región, como hemos dicho anteriormente, peruana en este caso. Un fuerte abrazo, chicos. Nos vemos en el próximo. Chao.